7 de la mañana, 43 minutos. Y esta mañana nos acompaña Marcelo Espinel, vocero del Observatorio Legislativo y también director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, para conversar en estos minutos sobre estos casos de corrupción que se han presentado en los últimos días en el país y que son investigados por las autoridades. Gracias, Marcelo, por estar aquí en Telediario. Fabricio, muy buenos días y un cordial saludo a tu distinguida audiencia. Muchas gracias, Marcelo, muy gentil. Bueno, ¿cómo se ve desde el observatorio estos hechos y estos casos de corrupción que se están investigando en este momento? Bueno, es lamentable que desde el año 2017 hemos visto a una Asamblea Nacional empañada por casos de corrupción. Hay que considerar que esta noticia sobre los legisladores que aparecen en una lista por supuestamente haber gestionado cargos públicos no es la primera que refiere a casos de corrupción dentro de la Asamblea Nacional. No debemos olvidar, por ejemplo, los audios que existieron entre el expresidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, y el excontralor Carlos Polit, los audios entre la asambleísta, expresidente de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, y la ministra María Paula Romo, así como también las denuncias por los casos de supuestos diezmos dentro de la Asamblea Nacional. En la Fiscalía reposan más de 25 procesos de investigación, están en etapa de investigación previa sobre casos de corrupción de la Asamblea Nacional, de los asambleístas, y es algo vergonzoso, es algo que realmente molesta a la ciudadanía y que esperemos que ya después de tanto tiempo, pues las investigaciones den resultados. Claro que sí. ¿Qué ha pasado con estas denuncias que han salpicado a varios asambleístas? No solamente ahora con el tema de esta presunta red de manejo de los hospitales en ciertos puntos del país y la gestión de cargos públicos, sino también otras acusaciones que usted bien ha mencionado y que se han presentado durante estos últimos meses en la función legislativa. ¿Qué ha pasado con todo ello? Bueno, estas denuncias se encuentran en investigación dentro de la Fiscalía General del Estado, está en etapa de indagación previa, por ende no se puede acceder a la documentación sobre los procesos investigativos. Y realmente es algo que debe preocuparnos, algo que la ciudadanía también tiene que generar presión sobre las autoridades judiciales, respetando por supuesto su independencia y respetando el cumplimiento de los términos y plazos que se señalan dentro de la norma, pero también exigiendo respuestas. Porque la responsabilidad que puede tener un individuo por cometer un caso de corrupción no solo radica en el ámbito penal, no también tiene que radicar en el ámbito de responsabilidad civil o administrativa, que es determinado por la Contraloría General del Estado, pero sobre todo una responsabilidad política. Y esa responsabilidad política debe ser asumida por la Asamblea Nacional, por los partidos políticos y también, si existe ética y moral, por el actor político. Hemos visto que en la Asamblea Nacional estos procesos de fiscalización no han dado resultados. Prácticamente hay una tarea pendiente en la función legislativa sobre estos casos que no se han investigado y no se han sancionado de manera correspondiente a la función legislativa. Hay una ley orgánica de la función legislativa que establece sanciones para quienes incumplan la normativa o estén vinculados a posibles casos de corrupción, pero nada de eso se ha hecho al interior de la Asamblea Nacional. ¿Qué está reflejando entonces la clase política frente a esto? Bueno, yo creo que hay dos cosas. Esta Asamblea Nacional ha tratado de identificarse como una Asamblea Nacional que fiscaliza. Y si uno compara cuantitativamente al periodo legislativo 2017-2021 en relación a otros periodos legislativos, sí, existe más fiscalización, más solicitudes de información, mayor número de solicitudes de juicio político. Pero ¿En esta administración? Sí, pero en el aspecto cualitativo que podríamos profundizar es cuando ya vemos que esto no es algo que podamos calificarlo como enteramente positivo. Los procesos de fiscalización y su resolución llegan a destiempo. Por ejemplo, usted recordará que cuando se dispuso o cuando se resolvió la censura y destitución del excontralor Carlos Polit, solo se pudo resolver su censura porque ella se encontraba fuera del país. Lo mismo pasaba con el ex superintendente de comunicación Carlos Ochoa, que únicamente se pudo resolver su censura porque ya el ex Consejo de Participación Ciudadana Transitorio había dispuesto ya su destitución. Entonces son procesos que no están cumpliendo con los tiempos. Y adicionalmente, algo que llama muchísimo la atención es que no se ha trabajado en el fortalecimiento, en la reforma de la ley orgánica de la función legislativa para que, por ejemplo, exista un comité de ética dentro del Parlamento para que sancione, para que procese adecuadamente cualquier tipo de caso que tenga que ser investigado sobre el accionar de los legisladores. ¿Esa es una reforma que se debe emprender?
frente a todo esto que está ocurriendo? De hecho, se viene discutiendo la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa hace casi 2 años. Ajá. Y la Asamblea Nacional, al parecer, no ha llegado a un consenso, no lo coloca dentro de la agenda legislativa como algo prioritario. Recordemos también que ya existía una reforma aprobada a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pero que el presidente Lenín Moreno a inicio del periodo legislativo la vetó totalmente. Entonces, esto ha dificultado que la Asamblea Nacional pueda ajustarse a las nuevas circunstancias, que tenga más herramientas, más mecanismos para poder volver más eficiente su gestión. Pero Fabricio, yo creo que en este punto la Asamblea Nacional nos ha demostrado que existe muchísima falta de ética por parte de muchos de sus integrantes y esa falta de ética no se soluciona con leyes. ¿Por dónde? Yo creo ¿Cómo que se combate esa realidad? Yo creo que es necesario tal vez ver el fenómeno de una manera mucho más integral. Hay que establecer tipos penales claros, por supuesto, pero ¿por qué no regresamos a ver a los partidos políticos? A la larga, quien candidatiza a los asambleístas son los partidos políticos. No podemos dejar de lado que existe responsabilidad del ciudadano para votar de manera informada, pero los partidos políticos dentro de sus procesos de elección primaria, ¿qué tipo de filtros están estableciendo para determinar quiénes son sus candidatos? Están exigiendo al menos que sus candidatos, dentro de sus programas, de sus planes de gobierno, incorporen temas de prevención de la corrupción, de lucha contra la corrupción e incluso, ¿cuál es el control que están haciendo los mismos militantes de los partidos políticos de sus representantes? Si es que aquí nosotros no atacamos la corrupción de manera integral, generando un ecosistema de transparencia, de integridad, de rendición de cuentas, el problema de la corrupción va a seguir afectando sobre todo a los más desfavorecidos dentro de nuestra sociedad. En este sentido, ¿qué es prioritario y necesario hacer frente a esta realidad de los partidos y las organizaciones políticas en Ecuador? En esa línea, pues recordemos que ya tenemos elecciones en el año 2021. Los procesos de democracia interna, de selección interna de candidatos tendrán que realizarse en los siguientes meses. Y aquí creo que es importante el rol que debe ejercer el Consejo Nacional Electoral, verificando que esos procesos de democracia interna se realicen de manera adecuada, pero sobre todo los militantes, exigiendo que sus candidatos sean candidatos que estén comprometidos con la lucha contra la corrupción, pero que adicionalmente que se encuentren dentro de este parámetro de integridad, de ética que debe existir dentro de los representantes. Pero también hay algo más que llama la atención y tal vez volviendo a Asamblea Nacional, Fabricio. La Asamblea Nacional durante estos 3 años ha aprobado un total de 50 leyes. Apenas una de ellas refiere a anticorrupción. Y no podemos olvidar el discurso que tenía el presidente de la República y también los asambleístas sobre esta cirugía mayor en contra de la corrupción, que no ha sido más que, al parecer, una cirugía ambulatoria, una cirugía menor. Apenas una reforma ha sido aprobada a pesar de que la Asamblea Nacional se han presentado 47 proyectos de ley que buscan combatir la corrupción. El combate a la corrupción no puede ser un artículo, 2 artículos. Necesitamos promover mayor transparencia, necesitamos promover la recuperación de lo robado, pero también generar sistemas en los cuales los conflictos de intereses, así como también el fenómeno de puertas giratorias, sean, en lo posible, disminuidos o eliminados. Claro que sí, y esa es la aspiración de la ciudadanía, que no solamente se investigue, se establezcan responsabilidades en estos hechos relacionados a posibles actos de corrupción que vinculan a funcionarios, sino también poder dar pasos en concreto para poder mejorar la estructura institucional del país. Gracias, Marcelo, por la participación. Fabricio, siempre a las órdenes y un cordial saludo. Muchas gracias. Agradecemos a Marcelo Espinel, vocero del Observatorio Legislativo y también director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, por ofrecernos su punto de vista frente a estos casos de corrupción que se han presentado en el transcurso de los últimos días, que se han develado ante la opinión pública y que son investigados por las instituciones.